Buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir a la quinta conferencia de este año. Tengo que decir que, bueno, pues es el corte estival del verano. Con esta conferencia, teóricamente, terminaríamos el ciclo antes de las vacaciones de julio y agosto. Pero luego, al final, os diré que vamos a tener una extra en el mes de julio. En principio, con esta quinta conferencia, y en el término taurino, y aquí hay muchos taurinos, no hay quinto malo, como se suele decir. Podría ser la primera vez. Podría ser. Tenemos a un gran comunicador, diría yo. Luis de Antequera, aparte de ser abogado y economista, es escritor y periodista. Pero además le va a la guerra, pues es alférez de artillería, o sea que está en una tierra artillera. Ya sabéis que nosotros nos distinguimos porque en la época comunera Medina vino Carlos V mandó a por los cañones para ir contra Segovia. Somos una tierra artillera, o sea que estás en tu tierra. Estoy en casa. Estás en casa. Además de un gran articulista, más de 2.500 artículos. Yo creo que se va acá. Lo voy a hacer a eso. Más de 2.500 artículos le avalan. Entonces, ¿qué es lo que dice que es él? Sobre todo, un gran comunicador. Yo, cuando hablo con él, siempre me quedo admirado porque la verdad es que tiene la palabra fácil. Y él habla de historia, habla de la historia, de nuestra historia. ¿Qué va a hablar? De la historia del descubrimiento de América. Parece que todo el mundo conocemos, pero es que hay otras cosas que no conocemos del descubrimiento de América. Y eso es lo que nos va a relatar él hoy aquí en esta conferencia, que espero que sea del agrado de todos. Además, como es un cantor, nos podrá cantar algo, si quiere. Soy cantor de coros. Primero estoy afónico hoy, pero soy cantante de coros, lo cual me exime de cantar cuando me lo piden así como así. Vale. A un solista no debería ser, pero a mí sí. Así que no me lo pidan porque no lo voy a conceder. Bueno, pues es un placer tenerlo hoy aquí y os dejo en sus manos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, temas de audición. Se me está oyendo en estos momentos. No sé ni siquiera si esto está... A ver, ahora sí. Pero, ¿cómo prefieren ustedes que hable? ¿Así o así? Bueno, pues habla. Para mí es peor, pero lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, María, ¿te tienes ahí un libro? ¿No? Cógeme un librito, que siempre empiezo enseñándolo, es lo normal, para que ustedes se animen al final. Bueno, pues en definitiva estoy aquí para presentar el que es mi primer libro sobre hispanismo, mi 10º libro. Yo he escrito mucho sobre religión, también algún libro de poesías, alguna cosita más. Tengo novelas, tengo escritas novelas que no he publicado. Esto está funcionando raro. No se oye, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Cuélgatelo en la diadema y es mejor. A ver, permíteme. ¿Cómo ponerlo? Espera un momento. Es que según me mueva... Sí. A ver cómo vas ahora. Sí, bueno, ahora mejor, ¿no? Uy, qué feo me oigo yo. A ver, hola. Bueno, ¿saben qué? Que sin ello. Si ustedes me escuchan así, yo es lo que prefiero. Intentaré acercarme más para que me escuchen, pero es que si no me oigo mi propia voz es un poquito desagradable. Bueno, les estaba diciendo que sí, que tengo escritos hasta novelas que no he publicado, pero este es mi primer libro de hispanismo y no va a ser el último. Estoy trabajando en varios ya sobre el tema. Se llama Historia desconocida del descubrimiento de América y en definitiva es el que les voy a presentar en esta ocasión. Y para presentar el libro, pues nada mejor que presentar los términos del título. Y empezaremos por hablar un poquito del concepto descubrimiento. Porque en este afán que hay por desmerecer la historia de España, un afán, uno de cuyos principales agentes somos los españoles, esto es grande de decir, es lo que hace singular nuestra leyenda negra, que somos nosotros los que la difundimos y somos nosotros los que con mayor ahínco nos la creemos, es algo impresionante. Y aquí habría que decir que españoles de todos los lugares del mundo, no solo españoles europeos, peninsulares,
también los españoles americanos, también los españoles asiáticos, que son los filipinos, tantos lugares en los que España ha estado, y todos tenemos algo en común en estos momentos de nuestra historia y en tantos momentos de nuestra historia, que es denostar nuestra historia. No solo no sentirnos orgullosa de ella, sino incluso sentirnos orgullosos de lo que se dice por ahí contra ella. Algo absolutamente singular. Es así, lamentablemente. Yo les puedo decir, si quieren ustedes, para ilustrarles el tema, siempre lo hago con el mismo ejemplo, es un vídeo que está circulando mucho por la red, fue una escena de televisión, en Radio Televisión Española, donde una célebre comunicadora, pues le preguntaban por Hernán Cortés, y entonces directamente sin tener ni idea de nada, porque esa señora no ha leído ni de ese tema, ni de muchos otros tampoco, y lo definió como genocida. Pero además lo definió como genocida con orgullo. Estaba encantada de poder decirle, usar la palabra genocida. Se puso así, genocida. Todo el público se rió. Fíjense ustedes, yo voy a decir la palabra genocida. ¿Produce algún tipo de humor? ¿Ustedes se están riendo? ¿Es divertida la palabra genocida? Pues en ese contexto lo fue. Todo, ja, 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 ja. Con lo que no contaba aquella comunicadora es que había una persona de mediana formación, vamos, algo más que mediana formación, pero bastaba con que tuviera mediana formación en aquella tertulia, y simplemente tomó la palabra 2 minutos y habló medianamente, dijo 4 características de lo que fue la conquista de México, la dejó absolutamente callada, avergonzadamente callada. No pudo decir nada, o sea, quedó en evidencia que no sabía casi ni de quién hablaba. Es más, estoy seguro que si le hubiéramos preguntado a esta comunicadora si Hernán Cortés conquistó México, o conquistó Perú, o conquistó la Argentina, no habría sabido responder. Pero lo que sí sabía era que era un genocida. Esto caracteriza el acceso que los españoles tenemos a nuestra historia, en estos términos. Estábamos describiendo la palabra descubrimiento, que es la primera que aparece en el título de mi libro. Pero es que fíjense ustedes, dentro de este espíritu que les estoy relatando a ustedes, hasta eso nos niegan, hasta eso nos discuten. Nos discuten si España descubrió América. Bueno, pero esto ya es como decir, no sé, si Jesucristo vivió en el siglo I o vive en el siglo XXI. Eso nos lo discuten. Y hay gente que se afana en discutir que España descubrió América. Según ellos lo pudieron descubrir los vikingos, los pudo descubrir los pescadores escoceses, y algunos llegan ya al disparate máximo de que lo descubrieron los indígenas. Es decir, que todos sabemos que América existe porque nos lo dijeron los indígenas. Los indígenas, pues, en fin, en sus medios, con sus medios, pues, divulgaron al mundo entero, difundieron que América existe. Gracias a estas teorías absolutamente. Fíjense ustedes, la mejor prueba de que los vikingos, que es en definitiva la tesis más consolidada, no descubrieron América, la mejor prueba de que los vikingos no descubrieron América, es que nosotros descubrimos que los vikingos descubrieron América a mediados del siglo XIX. Si nosotros descubrimos, los partidarios de esta tesis, que los vikingos habían descubierto América, y ese descubrimiento se hace a mediados del siglo XIX, es que ha habido 3 siglos y medio que América existía, con la que teníamos contactos, conocíamos sus mapas, conocíamos sus gentes, se habían hecho tantas cosas, pero, sin embargo, no lo sabíamos, porque no habían llegado todavía el descubrimiento de que los vikingos habían descubierto América. O sea, todo es un absurdo así de grande. La palabra, por lo tanto, descubrimiento. España sí, España descubre América, porque descubrir no es estar están los indígenas. Siempre pongo un ejemplo a la hora de explicar esto. O sea, el doctor Pasteur, un buen día, está en su consulta, recibe un niño, el niño viene con la rabia, la lleva puesta, está rabioso. El doctor Pasteur lo primero que hace es explicarle que tiene un virus dentro. Le dice que ese virus produce una enfermedad que él ha llamado rabia, que tiene estos síntomas. Y le enseña una jeringuilla y le dice que con esa jeringuilla le va a salvar de esa enfermedad. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿quién descubrió la rabia? ¿La descubrió el doctor Pasteur o la descubrió ese niño que ya la llevaba puesta? Y antes que él, sus padres, y antes que sus padres, sus abuelos, y sus tatarabuelos. ¿Quién es el descubridor de la rabia? ¿Es que ha dejado de serlo Pasteur de repente? Pues lo mismo les digo sobre los españoles. El descubrimiento lo hacen los españoles, porque descubrir no es estar, es una cosa distinta. Descubrir es
dar nombre. Descubrir es cartografiar, descubrir es poblar, descubrir es difundir, descubrir es contarle a la gente que a tantas millas de las costas europeas hay tierra y que esa tierra se llama de una determinada manera porque así le han llamado y que esa tierra es de una manera y no es de otra. El descubrimiento fue grande para los europeos, pero el descubrimiento fue aún más grande que en esto nunca pensamos tampoco, para los propios americanos. Los americanos, aquellos que se encuentra Cristóbal Colón, los Pinzones, tantos españoles, luego Hernán Cortés, luego Pizarro, tantos. Los americanos, por lo general, salvo en los grandes imperios, azteca, incaico, tienen un ámbito de actuación que no supera los 20 kilómetros a la redonda. Eso es lo que un indígena americano conocía de su continente, 20 kilómetros a la redonda. Muchos de ellos tenían la fortuna de convivir con la divinidad, porque la divinidad era el volcán que veían a lo lejos. Estaban en el puro paraíso, ahí sí, era el paraíso, estaban ya viviendo con la divinidad. No hay indígena en América, como no sea en la parte del istmo panameño, no hay indígena en América que cuando llegan los españoles pueda decir que América está regada por dos mares. El Atlántico a un lado, el Pacífico al otro. No lo hay. El imperio azteca mira hacia el Atlántico, no conoce el Pacífico. El imperio incaico, y estoy hablando de las dos grandes unidades políticas, sociales, culturales, más importantes que se van a encontrar los españoles. El imperio incaico conoce el Pacífico, no conoce el Atlántico. España descubre América a los europeos, pero le descubre América sobre todo a los principales implicados, a los principales beneficiados de ese descubrimiento, que no es otro que los americanos, precisamente. Descubrimiento, el segundo término del libro, del título del libro, es Historia desconocida del descubrimiento de América. Les voy a contar algunas pinceladas sobre el término América. Este término que finalmente es el que ha servido para describir la realidad continental de la que estamos hablando. Se pudo llamar las Indias, primer nombre que se le dio, precisamente basado en la confusión de que se estaba en las Indias asiáticas, luego Nuevo Mundo, luego se pudo llamar perfectamente la Isabela, ¿por qué no? Debió llamarse Nueva España, como se llamó un virreinato, pero finalmente hay un nombre que triunfa sobre todos los demás. Nombre que no es otro que el de América. Quizás si me pongo aquí. Bueno. Nombre que no es otro que el de América. ¿De dónde viene esta denominación América? Miren ustedes, en el año 1503 aparece una obra que se llama Novus Mundus, que ya nos está dando una pista importante dentro de lo que es su propio título. Novus Mundus, Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo se ha descubierto en 1492, no se sabe si es Asia, no se sabe qué es. En 1503 ya hay una obra que se llama Novus Mundus, Nuevo Mundo. 10 años después son muchos los seres humanos, yo diría que todos menos Colón, que toman conciencia de que aquello no es Asia, aquello no es la China, aquello no es las Indias. Cristóbal Colón en su cuarto viaje todavía está mandando cartas a los reyes de España, los reyes católicos, diciéndoles que se halla en el paraíso terrenal, que lo ha encontrado, porque ha encontrado dos ríos, el Orinoco y otro, y sospecha que son el Tigris y el Éufrates. Y les dice a los reyes católicos, estamos hablando del año 1503, una cosa así, él va a morir en el 1506. En 1503 les está diciendo a los reyes católicos todavía que él está en Asia. En 1503 está apareciendo este libro que se llama Novus Mundus. Hay una razón por la que Cristóbal Colón dice no saber que está en el Nuevo Mundo. Si quieren ustedes, hablamos de ello al final en el coloquio. Hay una razón, porque sí lo sabía, pero no lo expresa jamás. Novus Mundus. Entonces, este libro, ¿qué es? Pues es una colección de aventuras muy divertidas, que tiene gran difusión, que enseguida se difunde, que llega a manos de un cartógrafo lorenés, en el año 1507, cartógrafo que se llama Martin Valse-Müller. Tiene el libro, obtiene información del libro, no se sabe quién ha escrito el libro, es una colección de historias muy divertidas, no se sabe realmente su autor, pero por las referencias que contiene hacia un marino que se llama Américo Vespuccio, parece ser que es él mismo el que ha escrito este libro. Américo Vespuccio. Martin Valse-Müller, con el libro en la mano, hace un mapa muy importante que se va a difundir muchísimo
Primer mapa en el que aparece ya dibujado el Pacífico. Fíjense ustedes que los españoles todavía no han llegado a la costa occidental de América y por lo tanto no se puede dibujar la costa occidental de América. Pero Martin Waldseemüller, con todos los conocimientos que se han acumulado hasta ese momento, llega a la conclusión de que aquello tiene que ser necesariamente un nuevo mundo, porque la distancia a Asia es bien superior. Es muy superior. Por lo tanto, él establece que hay un mar. No sabe nada del mar, no sabe nada de su contorno, simplemente dibuja una línea recta entre esas tierras que ya conocen bien los españoles y el Asia al que quieren llegar los españoles. Ya dibuja un mar. Es el primer mapa de la historia en el que aparece dibujado el Pacífico. Y aparece América dibujada con razonable cercanía, con razonable certeza, con razonable veracidad. Todo lo que es la costa oriental, que ya la han investigado los españoles y que ya han levantado mapas de esa zona, aparece muy bien diseñada en el mapa de Martin Waldseemüller. No así la costa occidental, a la que por no haber llegado los españoles, todavía no ha llegado nadie, porque todos los descubrimientos van a ser españoles. Lo que España no descubra, lo que los marinos españoles no descubran, no lo ha descubierto nadie. Por lo tanto, dibuja el Pacífico. Y a ese continente raro que ha dibujado con una línea recta en su parte izquierda, en su parte occidental, lo va a llamar América. ¿Y por qué lo llama América? Él lo explica. En su libro, que se llama Universalis Cosmographia, lo explica con toda claridad. Puesto que ha sido descubierto, según él cree, por la obra Novus Mundus, puesto que ha sido descubierto por Américo Vespuccio, de justicia es que la llamemos América. Estas son palabras literales de Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller enseguida va a saber que lo que ha dicho es un disparate, que aquello no lo ha descubierto Américo Vespuccio, que tiene unos descubridores bien diferentes, que son una serie de marinos españoles, entre los cuales Cristóbal Colón, los Pinzones, tantos otros. Solo 2 años después, va a hacer un nuevo mapa, lo va a difundir con el mismo afán, con el mismo cariño con el que había difundido el primero, pero el mal ya está hecho. Y ese nombre de América va a quedar ya definitivamente escrito por los siglos de los siglos para denominar precisamente este mundo nuevo descubierto por los españoles en 1492. Por lo tanto, se trata efectivamente de un descubrimiento. Les he hablado algo a ustedes un poquito de la palabra América, para que nos vayamos poniendo en contexto. Les he dicho que sí, que efectivamente es un descubrimiento de los españoles. Se pongan como se ponga quien se ponga. Pero ahora les voy a hacer una afirmación que espero que sea chocante. Es efectivamente un descubrimiento, pero no es el descubrimiento de América. La obra que va a llevar a cabo España a partir del año 1492 y hasta que abandone esas tierras en el primer cuarto del siglo XIX, no es de justicia llamarla descubrimiento de América. Desde este punto de vista, España no descubrió América. No podemos llamar a la obra española, titularla descubrimiento de América. Por muy justos que nos consideremos con la historia, por muy patrióticos que nos consideremos. Lo que hizo España entre los años 1492 y 1820, y singularmente hasta 1565, 1492-1565, es el auténtico descubrimiento del 60% del planeta Tierra. No es el descubrimiento de América. No me discutan ustedes si descubrimos o no descubrimos América. No, de eso no voy a hablar. Es una minucia de tal categoría que no voy a hablar de ese tema. Los españoles descubren el 60% del planeta Tierra. Es así como lo tenemos que llamar en adelante. Es así como lo tenemos que defender. Es así como, ojalá, aparezca en los libros en un breve espacio de tiempo. El descubrimiento del 60% del planeta Tierra por los españoles. Todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Canarias, último punto conocido del Atlántico, que por cierto lo conocían ya los romanos, es decir, que nos pasamos 1500 años sin avanzar un solo kilómetro en el Atlántico. Lo que ya conocía Plinio el Viejo es lo que sigue conociendo la Escuela de Sagres de Portugal y los marinos españoles en 1492. Desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Canarias, al meridiano 128 este, que pasa por las Islas
Molucas. Eso es más de la mitad de la circunferencia terrestre, es exactamente un 60%. Ese 60% de territorio y de aguas es todo, en su totalidad, un descubrimiento español. Este gran descubrimiento español del 60% del planeta Tierra, no descubrimiento de América, sino del 60% del planeta Tierra, contiene a su vez 5 grandes descubrimientos. El primero de ellos, uno del que nunca hablamos ni se nos ocurre pensar, que es el de los confines del Atlántico. Cuando toda esta aventura española empieza, se conoce apenas un 20% de las aguas del Atlántico. Apenas un 20%, hay un 80% del océano Atlántico que es completamente desconocido, del que no se sabe nada, y circulan incluso tantas fantasías, que hay monstruos, que hay agujeros. Todo eso había que llegar a esos lugares para ver si existía o no, si había agujeros en las aguas, simplemente si eran aguas navegables, simplemente si no estaban hirviendo, que podían haber estado hirviendo. Todo eso no se sabía. Todo lo que se conocía del Atlántico era lo que llegaba precisamente hasta las Islas Canarias y luego hasta Cabo Verde, que es un descubrimiento que hacen los portugueses por esas fechas. Que por cierto, portugueses que por cierto, esto tampoco lo perdamos de vista, son la gran potencia náutica del mundo cuando empieza la aventura española. No nos equivoquemos, cuando en 1494 se reúnen marinos españoles en Tordesillas, marinos españoles con marinos portugueses, tendemos, dentro de este desconocimiento absoluto de la historia, de nuestra historia que tenemos, tendemos a creer que llegan unos españoles absolutamente prepotentes, mirando así por encima y tal, unos portugueses achicaditos, a ver qué nos dejan, nosotros vamos por África, si nos dejan África. No, es al revés. En ese momento, 1494, en que lo único que conocen los marinos españoles es la isla de la Española en el Caribe y no conocen otra cosa, en ese momento la potencia náutica del mundo, la que viene mirando para arriba, desde arriba, es Portugal. Solo 8 años después, para el año 1500, las tornas habrán cambiado. Pero en 1494, la potencia náutica europea y probablemente del mundo, a no ser que lo sea la China, es precisamente Portugal. Eso nos tiene también que quedar muy claro. Por lo tanto, los confines del Atlántico, eso había que descubrirlo. Si aquellos marinos españoles, como estuvo a punto de ocurrir, por cierto, porque hay un momento dado en que los marinos se sublevan, están dispuestos a tirar a Cristóbal Colón por la borda, solo 3 días antes de producirse el descubrimiento de América, cosa que evitan los hermanos Pinzón. Bueno, si aquello ocurre y los españoles se hubieran dado media vuelta y hubieran llegado a España, si hubieran podido hacerlo, que no habrían podido de ninguna de las maneras. En ese momento los marinos españoles, aquellos marinos españoles son marinos exhaustos, que no pueden ir ni 1 metro para adelante ni 1 metro para atrás. Si hubieran conseguido llegar a España y contar lo que habían visto a España o a cualquier otro puerto europeo, habrían hecho el gran descubrimiento del siglo XV y probablemente también de los siglos anteriores. Habrían venido a España, habrían venido a Europa a contarnos cómo eran los confines del Atlántico y que aquello era navegable, que había vientos, que las aguas eran navegables, que no había monstruos, que no había agujeros. Todo eso es un hallazgo de la primera magnitud del que nunca se habla, porque lo hicieron los españoles. Que lo hubieran hecho los ingleses, ya verían ustedes, como estábamos hablando, de tantos descubrimientos y no solo el de América. Los confines del Atlántico. Segundo descubrimiento que realizan los españoles. Ahora sí, el descubrimiento de América. Ahora sí, el descubrimiento de América. ¿Qué representa esta tierra americana que se encuentran los españoles? Y por cierto, tampoco nos vayamos muy lejos ni lo desfiguremos demasiado. Lo que se encuentran los españoles es la isla de la Española, una isla de 70.000 kilómetros cuadrados, 5 veces más grande que la isla de Mallorca, nada más. Ese es prácticamente el resultado del primer viaje de Colón. Algo más, si quieren ustedes. También en eso podemos entrar en el coloquio. Pero de momento quédense con esa idea. No se ha descubierto América, no es América, se ha descubierto la isla de la Española. Bien, ¿qué representa esta isla de la Española para aquellos marinos españoles que llegan a ella en 1492? Primero, una tabla de salvación. De no haber estado esa isla allí, con toda probabilidad superior al 95%, no habríamos vuelto a saber nada de aquella expedición. Lo más que aparecería en los libros de historia, muy especializados, un marino
de origen ignoto, por nombre Cristóbal Colón, salió del puerto de Palos de la Frontera en España hacia el occidente y desapareció y nunca más volvimos a saber de él. Por lo tanto, una tabla de salvación. De no haber estado ahí la isla de la Española, estos españoles habrían desaparecido inexorablemente, no habríamos vuelto a saber nada de ellos. En segundo lugar, esta tierra de la isla de la Española, esta América que descubren los españoles en aquella ocasión, lo que representa es un auténtico retorno al neolítico. Este viaje de Colón se puede definir con bonitas palabras, con una doble característica. Es un viaje de 7.000 kilómetros en el espacio, geográficamente hablando, desde Europa hasta América, y es un viaje de 7.000 años en el tiempo. Un retorno de 7.000 años para encontrarse allí el auténtico neolítico. No había de nada. En América no había de nada. Hombres desnudos y poco más. En aquella primera América se encuentran los españoles. Luego se encontrarán algunas realizaciones, algunas, pero vamos a comparar el Machu Picchu, año 1400 de nuestra era, con las pirámides, año 4000 antes de nuestra era. Esa es la comparación. A mí me emociona ver Machu Picchu. Me emociona ver que aquellos americanos fueron capaces de levantar esas piedras y hacer aquel palacio del Machu Picchu. Pero no puedo olvidar que en Europa en aquel momento hay más de un centenar de catedrales góticas ya en ese momento. Y que esa realización que los americanos han hecho en el año 1400 se había hecho en el Viejo Mundo en el año 4000 antes de Cristo. Todo esto hay que entenderlo así, porque si no lo entendemos así podemos incurrir en disparates maravillosos. Por lo tanto, primero, les había dicho una tabla de salvación. Segundo, un auténtico retorno al neolítico, 7.000 años de viaje en el tiempo. Y, en tercer lugar, y lo más importante de todo, un obstáculo absolutamente insalvable. Aquí no solo no hay de nada, sino que no tiene nada que ver con lo que buscábamos. Queríamos llegar a las costas orientales de Asia, queríamos restablecer la ruta de la seda, queríamos que volvieran a Europa el comercio de la seda, de la porcelana, de las especias, de tantos aparatos tecnológicos que existían en aquellas partes del Viejo Mundo, y no podemos traer nada. Un gigantesco obstáculo, y lo miremos por donde lo miremos, no podemos superarlo. Esto es enorme. De momento nos encontramos esta isla de la Española, tiramos hacia occidente, pero luego nos vamos a encontrar la isla de Puerto Rico, luego nos vamos a encontrar Venezuela, luego nos vamos a encontrar Brasil, luego nos vamos a encontrar Argentina. No hay manera de atravesar esto. Esto es una barrera gigantesca y nada de esto es Asia. Nada de esto es porcelana, nada de esto es seda, nada de esto es riqueza, nada de esto es comercio. Todo es lo mismo, neolítico puro, un gigantesco obstáculo. España, la primera decisión que toma importante es la de establecerse en esas tierras. Por cierto, la segunda expedición de Colón, para mí, personalmente, tan importante como la primera. La primera son 3 barquitas con 200 marinos y punto final, ahí no hay de nada. La segunda son 17 barcos, son 2.000 personas, son caballos, son cerdos, son semillas, son profesionales, son aperos. Es todo. Son mujeres. Las 3 primeras mujeres americanas van ya en la segunda expedición. Tienen nombre y apellido. Sabemos quiénes son. 2 Catalinas y 1 María. Y sobre todo una cosa, 12 sacerdotes. Cuando España manda sacerdotes es que va en serio. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? En la primera expedición no había sacerdotes. Aquellos marinos españoles estuvieron durante 3 meses de ida y 3 meses de vuelta sin escuchar una misa. Aquella España, ¿se dan ustedes cuenta? No se sabía a lo que se iba. La segunda expedición van 12 sacerdotes. No van 11, no van 13, no van 15, no van 20, van 12. ¿Suena el número? España ha decidido establecerse en América. Esa es la primera decisión que toma España. La pudieron tomar todas las demás potencias también, Inglaterra hace su descubrimiento de América en 1497, pero no hace un retorno en el 98 con gente. Los franceses hacen su descubrimiento de América en 1524, pero no vuelven en 1525. Los portugueses
Hacen su descubrimiento de América en 1500, por cierto, que no es el descubrimiento del Brasil, porque el Brasil lo había descubierto un español, Vicente Yáñez Pinzón, 3 meses antes que Pedro Álvarez Cabral, que es el que pasa en los libros de historia por ser el descubridor de Brasil. No, 3 meses antes había habido un español además bien conocido, que todos conocemos bien, Vicente Yáñez Pinzón. Los portugueses van a volver en 1530, 30 años después. Esa decisión que toma España un año después de establecerse en aquellas tierras es heroica, es única, es singular, no existe nada parecido. Es absolutamente increíble, no tuvo parangón en la historia. Pero es que hay otra cosa que los españoles tampoco olvidan en ningún momento. Lo primero es establecerse. Bueno, hemos encontrado esto por casualidad, nos vamos a establecer. Fíjense ustedes la decisión que se toma, que no la toma ningún otro país. Como estamos medio locos, pues la tomamos. Pero hay otra decisión todavía más importante que toma España en aquel momento. No nos vamos a quedar aquí. El objetivo era llegar a las costas orientales de Asia y recuperar la ruta de la seda, restablecer la ruta de la seda. Y no vamos a abandonar este proyecto en ningún momento. Todo lo que va a venir a partir de ese momento son decenas de expediciones españolas buscando justamente cómo superar aquella tierra que era un obstáculo absolutamente insalvable para poder continuar la navegación hacia las costas orientales de Asia. Por lo tanto, les he dicho, las 3 cosas que representa América para aquellos españoles: una tabla de salvación, un retorno al neolítico y un obstáculo insalvable que hay que salvar como sea, y del que España nunca quitó los ojos. Este es el segundo descubrimiento, el descubrimiento de América, aquel que da nombre a todo de una manera injusta, según les he dicho al principio. Hay un tercer descubrimiento, no menos importante, sin el cual nada de lo hecho sirve para nada. Tampoco hemos pensado nunca en ello. Va de sui, como lo han hecho los españoles, pues lo normal. ¿Por qué vamos a hablar de un tercer descubrimiento realizado por los españoles? Ya hemos ido a América, ya se ha descubierto los confines del Atlántico. Ahora hay que volver, porque si no volvemos, ¿de qué sirve todo aquello? Eso le pasó a los ingleses. Su segunda expedición a los Estados Unidos, a los actuales Estados Unidos, a las tierras de Terranova, por aquel marino que se llamaba Cabot, en 1498, no retorna jamás a Inglaterra. No tenemos noticias de ella. Hubo que ir y hubo que volver. Y este descubrimiento de lo que yo llamo el tornaviaje atlántico, ya hemos cruzado el Atlántico, pero ahora hay que volver desde el Atlántico. Este descubrimiento de lo que yo llamo el tornaviaje atlántico, ¿quién lo hace? Indiscutiblemente, el descubrimiento de los confines del Atlántico lo ha hecho Cristóbal Colón, es el jefe de aquella expedición. También es el autor del descubrimiento de América porque es el jefe de aquella expedición. ¿Quién es el que hace el descubrimiento del tornaviaje atlántico? ¿Quién es el primer marino de la historia que navega desde América hasta Europa? Ya tenemos un marino que ha navegado de Europa a América. Pero ¿cuál es ese marino que es el primero en navegar desde América hasta Europa? No es Cristóbal Colón. No es Cristóbal Colón, es Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón es el descubridor del tornaviaje atlántico, el primer marino en toda la historia que navega desde América hasta Europa. Esto es un hallazgo, esto es una gesta de tamaño colosal de la que nadie habla. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esto sea así? Ha ocurrido que a la altura de las Azores, según venían los marinos españoles, navegando un poquito más al norte de lo que lo habían hecho para llegar a América, el trayecto tiene forma de elipse, navegan de esta manera para llegar a América y navegan de esta manera para volver desde América hasta Europa. A la altura de las Azores, una tormenta ha separado de manera inexorable a las 2 embarcaciones que están volviendo. La tercera, como sabrán seguramente ustedes, se queda en América. La nao Santa María, la más grande de todas ellas, la más torpe también en lo que es la navegación atlántica, estaba a encallar por culpa de Cristóbal Colón, que era su comandante. Martín Alonso Pinzón, el comandante de la Pinta, ni siquiera estaba con Cristóbal Colón cuando estos hechos ocurren. Martín Alonso Pinzón inicia una serie de expediciones por su cuenta en el Mar Caribe y se quedan la Niña,
gobernada por Vicente Yáñez Pinzón, y se queda la Santa María, gobernada por Cristóbal Colón. Y encalla de manera inexorable. No hay manera de volver a ponerla en la mar. Saben ustedes que con los troncos, con las maderas de esta embarcación, se hizo la primera ciudad europea en América, que no es otra que el Fuerte Navidad, en el que se quedarán 39 españoles, de los que luego no se volverá a saber nunca nada. Ni siquiera sabemos qué les ocurrió. Lo que sabemos es que se quedan en América, y cuando vuelve la segunda expedición colombina a América, ellos ya no existen. Solo quedan los restos de aquel Fuerte Navidad. Por lo tanto, en las Azores, una tormenta separa inexorablemente la Pinta, que la gobierna Martín Alonso Pinzón, de la Niña, que la gobierna Cristóbal Colón, con la ayuda de Vicente Yáñez Pinzón. Una vez más, un dato importante a retener. De estas dos carabelas, las dos muy navegables, por cierto, un descubrimiento, una invención, una fabricación, una producción portuguesa. Las carabelas eran barcos portugueses que utilizaron precisamente los españoles para esta gran expedición. De estas dos embarcaciones, la dura, la grande, la difícil, es la Pinta. ¿Quién la gobierna? Martín Alonso Pinzón. La Niña es la más navegable de las embarcaciones que haya ido nunca a América. Tan es así que hizo 3 viajes a América. El primero, el segundo y el tercero de Colón los hace la Niña. Un barco que era una verdadera delicia para gobernar. Es ese el que manda Cristóbal Colón. El duro, el difícil, lo manda Vicente Yáñez Pinzón. Se separan las dos embarcaciones y hace cada uno su retorno a Europa en la manera en que puede hacerlo. Martín Alonso Pinzón va a ser el primero en llegar a Europa, y va a llegar por donde tiene que llegar, un puerto español que no es otro que el de Bayona. El pobrecito solo 20 días después se morirá. Se dice que de sífilis, bueno, es difícil de saber de qué murió, pero solo 20 días después. Un auténtico drama. Estaba el hombre en el momento esplendoroso de su vida. A pocos días de verse ante los reyes de España, uno de los monarcas más importantes de la cristiandad que existía en aquel momento, para contarle su hazaña, y va y se muere sin ni siquiera poder visitar a los reyes. ¿Qué hace Cristóbal Colón? Primero, llegar 3 días después. Por lo tanto, no es el descubridor del tornaviaje ni el primer marino que viaja desde América hasta Europa. Pero hace lo peor que se puede hacer en aquel momento. Va a llegar por el único puerto de toda Europa, y en Europa había fácilmente ya un centenar de puertos, por el único puerto de toda Europa por el que no debió llegar. Va a llegar por el puerto de Lisboa. Podría haber llegado por un puerto noruego, por un puerto sueco, por un puerto inglés, por un puerto francés, por supuesto un puerto español, como debió hacer. Hasta un puerto portugués, no les voy a decir a ustedes que no, pero tuvo que llegar por Lisboa. ¿Por qué Lisboa es ese puerto por el que Cristóbal Colón no podía llegar a Europa? Porque en Lisboa estaba Juan II, el rey de Portugal, el íntimo enemigo de esta aventura española. ¿Por qué hace esto Colón? Yo les puedo avanzar una hipótesis, pero no lo voy a hacer ahora, sino al final de la charla, si quieren ustedes preguntar por ella. Yo creo que hay un motivo por el que Cristóbal Colón hace esto. El caso es que, como quiera que sea, Cristóbal Colón se comportó ante el rey de Portugal, Juan II, con tal altanería, con tal chulería, para que me entiendan ustedes, que estuvo a punto de ser linchado por la nobleza portuguesa, que no aceptó la manera en que Cristóbal Colón se dirigía a su rey. Es el rey en persona el que tiene que salvarle la vida, el que lo saca de allí y consigue que vuelva al barco y que finalice su derrota, porque la nobleza portuguesa lo quería matar por su altanería. El caso es que Cristóbal Colón ha entrado, como les he dicho, por Lisboa, quitándose así el mérito a sí mismo, de una manera autodeseada, si quieren ustedes, de ser el primer marino que navegaba desde América hasta Europa, el descubridor del tornaviaje. Hemos hablado ya entonces de 3 grandes descubrimientos. Yo les he prometido a ustedes 5. El primero, los confines del Atlántico; el segundo, América; el tercero, el retorno de América, el tornaviaje atlántico. Vamos a hablar ahora del 4º descubrimiento español, y el más importante de todos. Incluso con los ojos actuales, lo sigo considerando el más importante de todos, el que en todo caso podría haber dado título a toda esta aventura. Pero en aquel momento no lo duden ustedes. Al lado del descubrimiento de América, este descubrimiento que les voy a decir, el de América, se queda en nada. Es el descubrimiento del Pacífico.
El Océano Pacífico era el verdadero objetivo de aquellas expediciones españolas. No era llegar a América. América fue un accidente, algo que ocurrió, nadie se lo esperaba. Lo que se quería era justamente descubrir ese mar que servía para llegar a las costas orientales de Asia. Mar que no es otro que el Océano Pacífico. El Pacífico se descubre en 3 fases diferentes. Una de tipo deductivo y 2 de tipo inductivo. Les voy a hablar de este descubrimiento. Desde el punto de vista deductivo es el primer descubrimiento del Pacífico. ¿Quién lo hace? Hemos hablado ya del personaje que lo hace. No es otro que Martin Waldseemüller, este cartógrafo lorenés que sin conocer el Pacífico, sin haberlo visto nadie, ya lo imagina. El descubrimiento de Neptuno es muy parecido. El planeta Neptuno, que se descubre a finales del siglo XIX, a principios del XX, lo descubre primero un matemático. Dice, por las fuerzas que estoy viendo yo en el universo, aquí necesariamente hay un planeta. Y 8 días después, un astrónomo francés, Urbain Le Verrier, ve el planeta de Neptuno. Tenemos un descubrimiento deductivo, el del matemático, Gale, se llamaba, un alemán, Gale, y el descubrimiento inductivo, el que consiste en verlo, en visionarlo, que es el que hace el astrónomo francés. Pues el mar Pacífico lo mismo, el primero que lo descubre, Martin Waldseemüller, que lo dibuja en su libro Universalis Cosmographia, publicado en el año 1507. El primero que lo visiona, un español, ya saben ustedes quién, Vasco Núñez de Balboa, en ese mágico año que es el año 1513. Si quieren ustedes, yo les voy siempre insinuando preguntas para el final del coloquio, para el final de la conferencia. Pregúntenme ustedes por ese año 1513, que es absolutamente mágico en la historia de España. Uno de los descubrimientos que se hace va a ser precisamente el del Pacífico, que lo va a hacer Vasco Núñez de Balboa a la altura de Panamá. Vasco Núñez de Balboa, Panamá, ya saben ustedes, la forma del continente americano es Estados Unidos, es decir, Norteamérica aquí establecido, aquí situado, Sudamérica aquí situado, y un istmo horizontal, vamos a decirlo así, que va de este a oeste, que es el istmo de Panamá, el istmo de Centroamérica. Vasco Núñez de Balboa va a entrar por el norte de este istmo, por las tierras panameñas, va a conquistar Panamá, que es un pequeño país, y va a llegar al sur de Panamá, donde va a visionar el Océano Pacífico. Por eso lo va a llamar Mar del Sur. En realidad estamos hablando del gigantesco Mar del Oeste. Es ese Mar del Oeste que sirve para llegar a la China de unas dimensiones absolutamente colosales, el fenómeno geográfico más grande que existe en todo el planeta Tierra. Pero él lo llama Mar del Sur, que es cualquier cosa menos Mar del Sur, un trocito del mar Pacífico se visiona hacia el sur. En cualquier país que uno esté, visiona el mar Pacífico hacia el oeste, pero él lo visiona hacia el sur. Ese es el segundo descubrimiento del Pacífico. Y el tercero, quizás el más importante después de todo, aunque no sea el primero, el que va a hacer Magallanes, porque va a representar la manera de poder llegar al Océano Pacífico sin abandonar un barco y haciendo una navegación absolutamente continua que atraviesa todo el Atlántico. Este descubrimiento lo hace ese marino portugués que trabaja para la corona española y del que yo personalmente me siento muy orgulloso, y de que precisamente eligiera trabajar para esa gran España del siglo XVI. Este es el que va a hacer el tercer y definitivo descubrimiento del Pacífico. Ya saben ustedes que este descubrimiento del Pacífico se va a ver luego consumado con toda una vuelta al mundo absolutamente increíble que llevará a la práctica ese marino vasco por nombre Juan Sebastián Elcano. Este es el cuarto gran descubrimiento de los españoles y, a mi entender, el más importante en aquel momento. Y solo falta por hacer un descubrimiento. Si piensan ustedes un poquito, se pueden imaginar cuál es, porque tiene bastante que ver con el tercero. Si el tercero fue el tornaviaje atlántico, es decir, ya hemos llegado a América, ¿cómo hacemos para volver desde América? Pues ahora tenemos que hacer el mismo proceso, el mismo trabajo. Ya hemos descubierto el Pacífico, ya se ha llegado a la China, ya se ha llegado a las Molucas. De hecho, Juan Sebastián Elcano hará un cargamento de clavo de olor impresionante, de un valor absolutamente inimaginable, y lo va a hacer en las Islas Molucas, a las que ha llegado porque ha descubierto cómo llegar a ellas. Pero ahora hay que volver. Se ha llegado a Asia y ahora hay que volver. Si no volvemos, bueno, pues esto tiene una cierta utilidad, pero no toda aquella que necesitamos, porque de lo que se trata, lo que se busca es de restablecer la ruta de la seda.
No tiene sentido que tengamos que darle toda la vuelta al mundo para llegar a Asia y continuar en otra media vuelta al mundo para llegar a España. Lo que hay que hacer es volver de aquel lugar al que ya hemos sido capaces de llegar, que no es otro que las costas orientales de Asia. Este descubrimiento, que podría pensarse que es el menor y que en condiciones normales debería haber sido el más fácil, fíjense ustedes que entre 1492 y 1521 se han hecho 4 de los 5 grandes descubrimientos sin tener conocimiento de nada, sin tener conocimiento del Atlántico, sin tener conocimiento del Pacífico, sin tener conocimiento del Estrecho de Magallanes, sin tener conocimiento del gigantesco continente americano. En 30 años se hacen 4 de los 5 grandes descubrimientos, pues este quinto, que debería haber sido tan fácil, bueno, pero si ya sabemos dónde está América, ya sabemos dónde está Asia, de ahí venimos y aquí hemos llegado. Ahora se trata de dar marcha atrás y llegar a aquel lugar del que venimos. Ese descubrimiento va a tardar en hacerse nada menos que 45 años, mucho más que los otros 4 descubrimientos juntos. Va a costar 6 expediciones fallidas de los españoles. Sencillamente no se encontraba la manera de volver desde Asia hasta América. No se encontraban las corrientes, no se encontraban los vientos. Esta va a ser la gran proeza de otro marino español, también vasco, Andrés de Urdaneta, que por lo que es su trayectoria vital anterior, tiene unos conocimientos que no tiene nadie en aquel momento en el mundo. Y él sabe perfectamente que si consigue llegar a la parte sur del Japón, desde allí existe un viento que se llama el Kuroshibo, la corriente negra, que le lleva directamente hasta América, aunque sea un lugar inhóspito, porque le lleva a la parte bien septentrional de América, no las partes en las que España está presente y que está poblando, colonizando y evangelizando. Es mucho más al norte, es la parte alta de California. Pero él sabe que cogiendo ese viento va a llegar a la parte norte de América y luego es una simple y llana cuestión de hacer navegación de cabotaje, es decir, con la costa a la vista, para llegar finalmente al puerto de Acapulco, que era el puerto más importante que ha existido durante tantos siglos en el Pacífico, construido naturalmente por los españoles. Restableciendo así, finalmente, esa ruta de la seda que era el objetivo de esta expedición y que hoy podemos llamar perfectamente, sin temor a equivocarnos, en una denominación que es absolutamente acertada y que da nombre a un magnífico documental, la primera globalización de la historia. Es decir, la primera vez en toda la historia de la humanidad, hacia el año 1565, en que todos los productos asiáticos son comerciables en América y en Europa. Todos los productos americanos son comerciables en Asia y en Europa. Y todos los productos europeos son comerciables en América y en Asia. Primera globalización. Muchas gracias. He terminado. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta lección de historia y habernos descubierto América desde otro punto de vista. En primer lugar, te queremos agradecer tu presencia y tu conferencia con una cosa también importante, una cosa que, aunque no descubrimos, sí que fuimos en Medina del Campo, la pusimos en valor. Tenemos un comerciante importante que acabó siendo banquero, Simón Ruiz en Vito, que puso en valor la letra de cambio, aunque ya se había descubierto en Italia, pero aquí la pusimos en valor. Y de su archivo tenemos 33.000 letras de cambio, para que te haga costar lo importante que fueron, con todas las partes. Y una de ellas hemos hecho un facsímil, que es la que te vamos a regalar. Muchas gracias. Por favor, Olga y... Muchísimas gracias. Los dos concejales te lo van a hacer entrega. Y las otras 33.000 las llevamos a algún banco, las descontamos. Sí. Y... Me ha encantado la conferencia. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias, qué bonito, qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues
como bien te ha apuntado. ¡Qué maravilla! ¡Guapa! ¡Qué bárbaro! Y ahí tienes una- ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Impresionante, precioso. Precioso. Un detalle con el que honramos desde luego a toda la gente que Muchas venís gracias. a visitarnos Sí. y que es muy, o sea, es muy, va con nuestra idiosincrasia. Es muy emblemático Sí. de del campo, porque además nos sentimos muy orgullosos del Efectivamente. archivo ese Claro. que ha sido declarado patrimonio. Sí. No, decía que nos sentimos muy orgullosos Claro. del cambio. Gracias, muchas gracias. Porque Muchas gracias. Ha sido declarado además el archivo de Simón Pepe hace poco por nuestro Claro. patrimonio de la humanidad. Nos sentimos francamente orgullosos. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo además una ampliación Claro. precisamente para poner en valor ese archivo de Simón Ruiz. Y efectivamente, porque nos sentimos muy orgullosos. Sí, sí, es que no es para menos. Era la única manera prácticamente de viajar entonces por aquellos caminos y de tener una cierta liquidez, porque estas letras de cambio servían luego para, particularmente los templarios, los caballeros templarios que tenían sus sedes en todo el norte de África, donde descontaban estas letras de cambio y daban el dinero que necesitaban aquellos peregrinos para poder llegar a Jerusalén. Sin ellas, es impresionante. Y saber que aquí hay 33.000 letras de cambio, vamos, impresionante, maravilloso. Lo que yo no sé es si los 5 que me han precedido a mí aquí tenían como yo 8 años de banca. Ahí no lo sabemos. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas muchas gracias a los concejales. Y ahora, desde el centro, nuestra sede social, el casino, su presidente te va a hacer entrega de algo típico de esta tierra. Que luego además, luego vamos a ir a probar 4 Muy vinos. bien, muy bien. Aprovecho para deciros. Es una tierra de vinos, Ajá. es una tierra rica en eso. No te puedes marchar de aquí Claro. sin tener esos vinos. Muy bien. Hay una cosa que estamos dando muchas vueltas en este centro cívico, que es un centro cívico, y es que de los 5 conferenciantes maravillosos que han pasado por aquí, siempre estamos luchando con esa dualidad entre lo que no nos gusta y lo que nos gusta. ¿Por qué nos critican? ¿Por qué nosotros tenemos que estar convenciendo al mundo entero de que efectivamente lo único que hemos intentado por todos los medios es civilizar? Hacerlo bien, O en la hacerlo medida bien. de lo posible. Pero tenemos todos los que han venido aquí, 5, han tenido que luchar contra Así esa es. leyenda negra. Yo me alegro que tú hayas hecho algo muy importante para nosotros, y ha sido la ruta famosa de la seda, la ruta famosa de Pes, para que tengamos una idea totalmente diferente de lo que hemos estado escuchando. No se olvide a los efectos que Fernando el Católico era el rey de Jerusalén, uno de los títulos que adornaba entonces la corona de Fernando el Católico y sigue adornándola al día de hoy. Felipe VI es el rey de Jerusalén, sigue siendo el rey de Jerusalén. Entonces ese afán que tenían los reyes españoles de recuperar la ruta de la seda no es solo económico, no es solo comercial, lo llevan en el ADN. En el ADN. Forma parte, ellos son reyes de Jerusalén y tienen que llegar a Jerusalén como sea, aunque sea atravesando el Atlántico, cruzando el continente americano, atravesando el Pacífico, atravesando Asia, para finalmente llegar a Jerusalén. Oye, mira, Luis, yo creo que ustedes también, yo prefiero antes tomarme un vino, antes de cruzar el mar, porque la verdad es que cuesta. Bueno, esto es el Muchas regalo que gracias. vamos a hacer. Otra de las grandes aportaciones de Medina del Campo a la humanidad. Muchas gracias. Y esto ya personalmente. Gracias. Gracias. Soy escritor, igual que tú. Ajá, muy bien. Pero además sé que eres historiador, que eres un maestro, pues un alumno solo puede hacer un regalo de un libro histórico que creo que te gustará. Hombre, estoy seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fidel, muchas gracias. Muchas gracias, Un abrazo. Fidel. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. El Lazarillo. Deciros que todo el que quiera, Luis le firmará luego el libro, que como sabéis está en la librería Mena y le tenéis. Pero sobre todo quiero deciros que el que quiera acompañarlo, como otras veces, después de terminar la charla un poco más a nivel personal, también lo puede hacer. En esta ocasión vamos a subir hasta
hasta Castille-Confort, a tomar 4 vinos diferentes, a probar 4 vinos y a comer un poquito de queso y tal. Que quiera acompañarlos, creo que el precio son 20 euros y puede acompañarnos también en la visita de hoy. Y luego tengo que deciros que, como todas las veces, esto es el tema hispanístico, está certificado y al final habrá en una mesa un compañero que tomará el nombre de todo aquel que quiera que se le certifique el haber asistido a las charlas. Al final de todas las charlas pues se certificará. Por eso es conveniente que le deis el nombre y los datos que os pida. Y para terminar, no quiero marcharme sin deciros que aunque hoy terminábamos el ciclo estival, va a haber una oportunidad nueva, porque tendremos un curso de relatores o guías turísticos que vamos a realizar en el mes de julio en el Hospital de Simón Ruiz, días 16, 17 y 18. Y entre las conferencias que se darán allí será una sobre los valores de Isabel la Católica. La dará un profesor que viene, que se llama Agustín Máximo Garay, argentino, y entonces el que quiera podrá asistir también a esa charla el viernes día 17, ¿vale? Y con esto termino. Muchas gracias a todos y ahora podéis hacerle las preguntas que queráis. Exacto. Como sospecho que no tenemos mucho tiempo, me da la impresión, a mí me encantaría que hubiera preguntas, es donde yo aprendo, porque... Sí. Sí, no, justo. Lo que les voy a pedir es que sean muy breves para que pueda haber las más posibles. Así que venga, ¿alguna pregunta? Sí, en tonalidad es ¿por qué Colón llega a Lisboa? ¿Por qué Colón llega a Lisboa? Yo saco toda una tesis de este tema. Es decir, lo más probable, lo que se dice, que probablemente quiso renegociar con el rey de Portugal las condiciones que ya tenía con los reyes católicos. Las condiciones que tenía con los reyes católicos eran inmejorables. Y además el rey de Portugal no se las iba a mejorar porque habría sido un casus belli, es decir, un motivo de guerra con su vecino castellano, con el que las relaciones pues no eran malas y se intentaba mejorar. Sin embargo, yo sí, haciendo una lectura psicológica del tema, saco la conclusión de esta llegada de Cristóbal Colón por el puerto de Lisboa en el sentido de que Cristóbal Colón era portugués. Y todo esto me baso para decirlo en lo que doy en llamar el síndrome del indiano. ¿Qué es un indiano? Un indiano es un niño, por lo general, o a lo mejor algo mayor, pero por lo general, un niño jovencito que abandona su pueblo con una mano delante, otra mano detrás, no es nadie en el pueblo, se va hacia las Américas o se va a cualquier lugar del mundo, triunfa, se establece en ese lugar al que llega, pero su máximo afán en todo momento, algo que no olvida nunca, a pesar de que se fue con apenas 5 o 6 años, su máximo afán es volver a su casa, donde no conoce a nadie, donde todo el mundo le despreció, hacerse un gran palacio y además no solo eso, sino incluso de alguna manera beneficiar a sus vecinos, con una bonita iglesia, con un frontón, por ejemplo, como se hizo tantas veces en Navarra. Los navarros les gusta la pelota, los indianos navarros hacían frontones. Y ese es su máximo afán. Entonces, ¿cómo asocio yo esto con la visita de Colón? Es decir, Colón hace un movimiento absolutamente extraño, se separa de Martín Alonso Pinzón, dice la historia que la tormenta fue imposible, algunos la llaman la tormenta más grande de la historia. Probablemente ni siquiera. Probablemente fue la ocasión que aprovechó Cristóbal Colón para separarse de Martín Alonso Pinzón, largarse por su cuenta y llevar a cabo lo que era su sueño, que es entrar en Europa, entrar en la península ibérica por el puerto de Lisboa, para mesarle las barbas a su señor natural. Y dice, mira, vengo exitoso. Además, Colón viene con un tesoro, ojo, es el único que trae un tesoro, ese es otro tema también. Los marinos vienen como se fueron, el resto de los marinos vienen con una mano delante y otra mano detrás, pero Cristóbal Colón sí traía oro. Y eso nos lleva a la historia del prenauta y tantas cosas, pero en fin, es otra historia. Entonces el hombre se presenta ante el rey y más o menos lo que le dice, te lo ofrecí a ti, que eres mi señor natural, y no lo aceptaste, lo tuve que hacer para un extranjero. Y mira, aquí estoy, triunfante, le enseñaría incluso ese tesoro que él traía,
Y eso es lo que me hace pensar a mí, es la prueba definitiva. Hay otras importantes, hay otra muy importante, que es el gran trabajo que realiza Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, saben ustedes que Cristóbal Colón escribe bastante, deja bastante escrito, no es un gran escritor, pero sí deja cartas, deja suficientes cartas y tal. Está todo escrito en español, todo. No escribe jamás en italiano. Jamás escribe en italiano, ni en genovés, ni en nada que se pueda. Todo lo que escribe está en español y según demostró Menéndez Pidal, con los errores que cometería un portugués que hubiera aprendido español. Así que esa prueba, junto a la del síndrome del indiano, de la que les he hablado a ustedes, es la que me hace pensar a mí, luego toda su vida es una vida portuguesa, ¿no? Pero es la que me hace pensar a mí que Cristóbal Colón era portugués de origen, nacido en Portugal. Un expósito era un expósito. Pues sí, y muy posiblemente judío. Es curioso que la expedición española sale de Palos de la Frontera el 3 de agosto, que es el día que expira el plazo que los reyes católicos le han dado a los judíos para abandonar España. Pero además es un plazo que incluso fue ampliado, porque en el decreto original es el 1 de agosto, y al llegar el 1 de agosto se prorroga por 2 días más, que tampoco es una prórroga para tirar cohetes. Uno dice, bueno, ¿y esta prórroga tan extraña? Y ahí el 3 de agosto es cuando sale la expedición colombina, que luego llegará a América. El segundo era un defensor totalmente de los comuneros, por ejemplo. Sí. Entonces es posible que debido a los problemas que había con el rey español, digo yo, que era difícil, que por eso es extraño que él pagara en Portugal. Bueno, yo las consecuencias que extraigo de esta entrada tan extraña que hace Cristóbal Colón por el único puerto de toda Europa por el que no debió entrar, pues está relacionada con esto que digo. Ya las relaciones que existían entre Portugal y España, pues es todo un temazo completamente distinto en el que entrar. No olvidemos que España, por llamarla de esta manera resumida, en realidad Castilla y Aragón, vienen de sufrir 2 importantes derrotas ante Portugal, lo que me abona una vez más en esa tesis que ya les he contado a ustedes de que la gran potencia peninsular en aquel momento no es ni Castilla ni Aragón, es Portugal. Portugal acaba de infligir una severa derrota a Castilla en Aljubarrota, que es la que va a determinar que Portugal no se incorpore a la unión de reinos y finalmente pues el rey va a ser, ya no recuerdo el nombre, pero el marido de Juana la Beltraneja, que no sé si es el propio Juan II. No, yo creo que es el padre de Juan II. Exactamente. Bien. Pero y una segunda derrota no menos importante, en un periodo de la historia en el que nos hemos detenido muy poco, que es la batalla de Guinea, una batalla que se produce entre castellanos y portugueses en África, muy poco anterior, unos 10, 15, 20 años antes del descubrimiento de América, donde el vencedor vuelve a ser Portugal. Pero si el vencedor hubiera sido Castilla, la historia habría sido completamente distinta. Castilla se habría quedado con la ruta portuguesa, habría llegado a las Molucas costeando África, costeando la India, atravesando el Índico, y habría sido Portugal la que tendría que haberse aventurado por el mar Atlántico para ver qué había en los confines del mar Atlántico. Pero como se produjo la derrota de Castilla, fue Portugal la que se quedó con esa ruta. Esto es muy importante. A esta batalla es una batalla pequeña. Es por cierto, por un tesoro de oro. Ha aparecido una mina de oro y se la disputan castellanos y portugueses. Eso dará lugar luego al Tratado de Alcáçovas, que finalmente firma la paz entre españoles y españoles. Siempre que digo españoles es pues castellanos y si quieren ustedes incluso aragoneses. Pero esta batalla de Guinea es de suma importancia. Habría cambiado la historia. Porque la mayoría de los esclavos eran guineanos. Por supuesto, ese es todo otro tema, el tema de la esclavitud. Tengan ustedes que en cuenta, en fin, doy muchos datos y a mucha velocidad, y yo no sé hasta qué punto muy conectados los unos con los otros. El comercio transatlántico de esclavos negros es un comercio muy conocido. Las fuentes han llegado prácticamente incólumes a nuestra época, porque se registraba todo, esos registros no han desaparecido, y estamos en condiciones de decir que conocemos muy bien el comercio transatlántico de negros desde África hasta Europa. Se puede hablar de 12 millones de personas trasladadas desde África hasta América, de las cuales llegaron a América 10 millones. 2 millones se quedaron en la mar, en aquel viaje penoso que hacían desde África hasta América. Pues bien, de estos 10 millones de esclavos, 12, vamos a decir en origen, de estos 12 millones de esclavos trasladados desde África hasta América, la mitad de ellos, 6 millones, los traslada ¿quién?
Portugal. La gente tiende a creer que Inglaterra, no, Portugal. Inglaterra 3 millones, 6 millones por Portugal. Pues probablemente de haberse producido una conclusión diferente en la batalla de Guinea, pues las cosas habrían sido a lo mejor distintas y a lo mejor le habría cabido a España el dudoso honor de haber sido el que trasladara 6 millones de esclavos negros desde África hasta América. La historia se escribe con todos sus eslabones debidamente ordenados. Fue de esta manera. Yo me felicito, siempre diré, que la derrota de Guinea por parte de los castellanos es la derrota más dulce en la historia de España, en toda la historia de España. Por fortuna se perdió la batalla de Guinea. De no haberse perdido la batalla de Guinea, la historia muy probablemente habría sido completamente diferente. Bueno, muchas gracias, Luis. Ha sido muy buena la charla. Y yo te quería aprovechar, ya que estamos en Medina del Campo, ¿qué tiene que ver Medina o nuestra tierra, Valladolid, con todos estos descubrimientos que nos has contado? Porque tiene mucho que ver. Y yo quiero que la gente también sepa valorarlo. Por ejemplo, el tercer viaje de Cristóbal Colón se firmó aquí en Medina del Campo, a escasos 100 metros de aquí, y con los Reyes Católicos, y ahí se descubre el continente. Porque hasta entonces solo habían llegado a las islas del Caribe, y descubrir el continente es un gran descubrimiento también. En Venezuela. Efectivamente. Que desde aquí les mandamos toda nuestra fuerza por lo mal que lo están pasando. Luego, Magallanes pasó una noche aquí antes de llegar a Valladolid para negociar esa primera expedición de la Vuelta al Mundo. Pasó la noche aquí, Magallanes estuvo aquí, eso está documentado también. El cargamento de clavo de la nao Victoria, que fue ese gran premio, ¿no?, de haber dado la Vuelta al Mundo y lo que buscaban todos, que era traer las especies, que era lo que más valía. Bueno, yo cuando descubrí dónde se había vendido todo el cargamento, yo pensé, porque empecé a ir en las ferias de Medina y luego era de Río Seco. Bueno, pues en las ferias de Medina de Río Seco fue donde se vendió un alemán ese cargamento de clavo de la nao Victoria. Y luego una cosa muy interesante que mucha gente no sabe, es que las Islas Molucas estaban en disputa entre Portugal y Castilla para ver de quién era, porque en el Tratado de Tordesillas pues se sabía más o menos por dónde estaba dividida América para Brasil, o sea, Brasil para los portugueses y el resto para Castilla, pero en la zona del Pacífico no se sabía muy bien, había una disputa ahí por saber. El antimeridiano. Las Islas Molucas. Claro. Bueno, al final llegaron un acuerdo en Zaragoza, ¿no? Sí. Pero 1529. Y además un acuerdo, te lo digo al final, sigue con tu... Pero un acuerdo muy curioso. ¿Ducados? Sí, señor, de oro. Efectivamente. Pues pagados a tocateja. Es que la mayor parte de esos 350.000 ducados se pagaron aquí también en las ferias de Medina. 170.000. Wow. 150.000 en Lisboa, 10.000 en Sevilla y 20.000 en Valladolid. Y luego, ¿qué más? Impresionante, ¿eh? Alfonso, bueno, has dicho lo de que Fernando el Católico conquista Nápoles y al conquistar Nápoles se convierte en el primer rey de Jerusalén. Se convierte en rey de Jerusalén. Exacto. Pero no fue el primer rey español que se convierte en rey de Jerusalén. El primer rey español que se convierte en rey de Jerusalén era de Medina del Campo y se llamaba Alfonso V el Magnánimo, que nació aquí. Claro. Y entonces es interesante también que el primer rey de Jerusalén español de la historia era medinense. Y eso es así porque Sicilia fue 321 años española y Cerdeña 400 años española. Una cantidad de años que todavía no han cumplido ni remotamente como italianas. O sea que a un siciliano que presuma de italiano porque lleva 170 años incorporado a la República de Italia, se le puede decir, pues el doble de ese tiempo fuiste español. Luego una cosa, ya quiero terminar porque bueno, quiero mencionarlo solo, el nombre de California nace aquí por el arcimario de Montalvo, en las selvas de Esplandián, que da nombre a una isla imaginaria donde las mujeres guerreaban con los hombres, la reina Calafia era la que, bueno, y al final llega Hernán Cortés allí y lo llama California, que, pensando que era una isla, era una península, y bueno, podríamos mencionar también a Bernal Díaz del Castillo, que fue el que acompañó a Hernán Cortés con las crónicas de la conquista de México, o por ejemplo a José de Acosta, que también era de aquí de Medina del Campo y hizo un estudio exhaustivo de la flora, la fauna y de los indios y era de aquí. Bueno, impresionante. Al final tenemos una historia que yo lo único que quería era eso, que la valorásemos porque es muy importante.
Muy bueno, buenísimo, la verdad. Solo añadir un dato a todo lo que has dicho por lo pintoresco que tiene. Esos 350.000 escudos de oro que le paga Portugal a España, finalmente para quedarse con las islas de Ternate y no sé qué, son las dos islas Molucas, en realidad los pagó en falso, porque las islas eran portuguesas. Ya, se sabía. Y se reúne una comisión portuguesa, aquello está en el antimeridiano, justamente en el punto más remoto desde España. No se conoce todavía la Tierra suficientemente bien como para saber qué es lo que ocurre en aquellas latitudes. Se reúne una comisión de geógrafos españoles con una comisión de geógrafos portugueses y los españoles consiguen convencer a los portugueses de que aquellas islas son españolas, pero no lo eran. Con los conocimientos que tenemos hoy día, estamos en situación de decir que eran portuguesas. Es decir, que Portugal pagó y qué cantidad, 350.000 escudos en oro, era un verdadero tesoro entonces, le permitió a Carlos V financiar todas sus campañas europeas, pero estaba pagando lo suyo. De todas maneras, no vayamos de chulitos los españoles, porque luego nos la devolverán en Brasil. Brasil era español. Las auténticas dimensiones del Brasil portugués son la sexta parte de lo que hoy vemos como Brasil, conceptuado como Brasil. Es decir, el Brasil portugués es la sexta parte de lo que hoy vemos convertido en ese gigantesco país que es Brasil. Todo eso fue una conquista que fueron haciendo los portugueses, precisamente aprovechándose de la fusión de coronas. En los tiempos de Felipe II, III y IV de España, que son Felipe I, II y III de Portugal, en ese momento se van adentrando en aquellas selvas brasileñas y luego se aprovechan también de los procesos independentistas españoles para seguir conquistando. En ese momento probablemente Brasil todavía le tomó a la América española 2 millones de kilómetros cuadrados, no son pocos, a los distintos países, principalmente a Paraguay, pero a todos los demás. Así que quiero decir que España se la jugó en las Molucas, pero Brasil se tomó su revancha bien cumplida. 1513, qué año mágico. Los años mágicos de la historia de España son dos, 1492 y 1513. 1492, pues contado, se termina la Reconquista. No es la unidad de España, Ojo, esto es un error. No se completa la unidad de España, faltan territorios muy importantes, entre los cuales el más importante, Navarra. Por lo tanto, se termina la Reconquista. Se escribe la primera gramática del español, que la escribe pues, en Nebrija, Antonio de Nebrija. Se descubre América, se produce la expulsión de los judíos en los términos de los que ya hemos hablado. Y un quinto dato del que nadie se acuerda nunca y que no es poco importante. Accede al papado el tercer papa español de la historia, que no es otro que Alejandro VI, el Papa Borgia, un gran papa, uno de los grandes papas de la historia, tan grande que había sido, antes que papa, durante 5 papados, vicecanciller de la Iglesia, que en aquel momento era la persona que realmente mandaba en el Vaticano. No era el Papa era una figura ilustre, una figura nominal, el que mandaba en las cosas políticas del Vaticano era el vicecanciller. Durante 5 papados anteriores al suyo, Alejandro VI fue el vicecanciller de Roma. Es impresionante, es un personaje de la primera, y luego su vida disipada, pero bueno, pues es que, quiero decir, pero vale, pues es que todos los papas renacentistas lo fueron, y no les voy a hablar a ustedes de los siglos de plomo, del siglo X, XI, XII, que son terribles, donde hubo de todo, ahí hubo de todo, decir, pero sin embargo parece que el único papa, y después de todo, tenía una amante fija. Sí, tuvo algunos deslices por aquí, pero sobre todo lo que tiene es una auténtica esposa. El hijo de Papa Alejandro VI, César Borgia, estuvo encarcelado aquí en el Castillo de Mota. Claro, y está enterrado en Navarra. César Borgia, que está enterrado en Navarra. Pero el año del que íbamos a hablar es el 1513, no el 1492. Después de Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht fue papa, que no es español, pero es casi español, porque venía de ser rey de España. Era el regente de España cuando Carlos V no estaba. Y Carlos V, por lo tanto, yo hablo siempre de 3 papas españoles, que son el Papa Dámaso, Calixto III, tío de Alejandro VI,
y el propio Alejandro VI. Calixto III y Alejandro VI enterrados en la Iglesia Nacional Española de Santiago y de Montserrat de los Españoles, en Roma, una iglesia que les invito a conocer y sobre todo para que vean ustedes el enterramiento de estos dos grandes papas españoles, Calixto III y Alejandro VI, tío y sobrino. Pero luego hay otros 4 papas que sin ser españoles son asimilables a españoles. Uno de ellos es Adriano de Utrecht, último papa que reina con su propio nombre. Ya antes los papas venían cambiándose el nombre para reinar, Adriano no se lo cambia y luego ya todos los papas que vendrán, todos se cambian el nombre. El último papa que reina con su propio nombre es Adriano de Utrecht, que será Adriano VI, y venía de ser rey de España. Y hay otros 3 papas pues, que de alguna manera son asimilables a papas españoles. Estábamos con el 1513, ¿no? 1513, primero se completa, este es el año en que se completa la unidad de España. Yo no era cabal, todavía habrá algunas pequeñas incorporaciones, notablemente la de Olivenza, en Extremadura, esta ciudad que se le arrebata en el siglo XIX, a principios del siglo XIX a los portugueses, pero en 1513, con la conquista de Navarra, es cuando podemos decir que la unidad española está perfectamente consumada. Bueno, aquí me ven ustedes. La mayoría de ustedes ni me conocía antes, alguno me podría conocer, no soy nadie realmente, pero están ustedes ante la única persona en toda España, este es un récord que yo tengo, un prurito que yo tengo, la única persona que en su día, cuando se produjo el 5º centenario de la conquista de la ciudad de Pamplona, por las tropas de Fernando el Católico y se completó la unidad española, lo hizo constar en prensa. No hubo un solo político, no hubo un solo periodista, nadie aquel día se acordó de que los españoles estábamos cumpliendo el 5º centenario de nuestra unidad. Luis Antequera, que tienen ustedes presente y que por lo demás vale muy poquito, fue el único periodista español que se acordó de aquel evento de la máxima importancia. Pero es que... Tienes una ventaja, y es tu mujer que es pamplónica. Claro. No, pero no me dijo nada. No, se lo dije yo a ella. Pero no es lo único que se hizo en aquel año 1513, se hicieron cosas importantísimas. En el año 1513 se descubre Estados Unidos, lo descubre Ponce de León cuando llega a la Florida. En el año 1513 se descubre México, lo hace Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, si no me equivoco también, cuando llegan a la península del Yucatán. Y hay todavía otro hecho que se produce en el año 1513, que ahora no me viene a la cabeza. Ah, sí, bueno, sí, ya lo hemos citado. Se descubre el Pacífico. ¿Se dan ustedes cuenta? Se descubre México, se descubre Estados Unidos, se descubre el Pacífico, se completa la unidad española. Todo ello en el año 1513. 3 de estos eventos en el mes de agosto del año 1513 y el otro en el mes de junio o en el mes de mayo. Es absolutamente increíble y nunca hablamos de este año que es absolutamente fundamental en la historia de España y en la historia de la humanidad. Estados Unidos se descubre en el año 1513. Por cierto, ¿saben ustedes por qué la Florida se llama la Florida, no? Esto es un hecho que tuve ocasión de poner en conocimiento. El día de la Pascua, Florida. Exacto, exactamente. Estando en Italia, conocí a unos yanquis de Florida y tuve ocasión de explicárselo, porque allí ellos creen, los que creen algo, en realidad nadie sabe nada, pero los que creen algo, creen que se llamó Florida porque había muchas flores. Y que cuando llega allí Ponce de León, pues dice, pues ya está, Florida. No, es Florida porque se descubrió un día, efectivamente un domingo de Pascua, Florida. Alucinaban estos yanquis cuando les conté la historia. Me prometieron, y espero que hayan cumplido, que se lo iban a contar a todos sus amigos. Y además Ponce de León, otro vallisoletano también, que nació en Santa Hervás de Campos, que era de aquí, de esta tierra también. ¿Quién? Era vallisoletano. Ponce de León. Fíjate, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora los que quieran les va a firmar el libro. Exacto. Además de darles las gracias a todos, les quiero dar una noticia que creo que va a ser muy agradable para todos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, luego lo pongo porque esto es una... No se preocupe usted que no tengo prisa. Esta documentación ha estado escondida en Sevilla, nada más y nada menos, debido a unas gestiones hechas por un medinense. Vamos a tener la oportunidad de la historia del Casino de México. Creo que va a ser muy interesante para todos ustedes y para todo el que quiera efectivamente pues conocer un poco la vida de Medina, y la vida de Medina nada más y nada menos que desde 1869. Creo que merece la pena. Bueno, pues tendremos la oportunidad. Estoy estudiando, porque los libros de acta hay que leerlos, y creo que va a ser muy interesante. Creo que para septiembre tendremos la oportunidad. Así que espero que vengan a escucharlo, naturalmente. Muchas gracias.